¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a un nuevo capítulo de Futuro 360 donde intentamos abordar las distintas conversaciones simultáneas que nos aquejan hoy a los humanos, la crisis climática, el desarrollo de la inteligencia artificial y cómo estas cosas se aceleran entre ellas y plantean nuevos desafíos para las sociedades donde estamos todos y todas, pero también esas novedades de la ciencia que nos llenan el alma de esperanza y de posibilidad. De eso hablaremos hoy y mucho más, pero vamos a partir con la crisis climática. Y es que esta crisis que está totalmente instalada en nuestra vida cotidiana, en el presente y en el futuro, ha vuelto muy frágiles la realidad de distintos ecosistemas alrededor del mundo y uno de ellos es la Antártica, donde gracias al calentamiento global, o más bien por culpa del calentamiento global, hoy podemos ver floraciones en un territorio que nunca había tenido floraciones o arcoíris, cosas que habitualmente nos producen alegría en otros ecosistemas. Ahí son una señal de alarma y tristeza. ¿Qué efectos tiene que este tipo de cosas estén ocurriendo en ese territorio? Los detalles los trae Camila Guía. Antes veíamos así como pequeños spots verdecitos por ahí, por acá. Ahora ya son extensiones mayores. Sí, realmente son ecosistemas muy frágiles. Hay especies que, como también crecen en otros lugares en el planeta, son capaces de adaptarse a estos cambios. Pero hay otras especies que son las endémicas, que son las que tienen un área de crecimiento restringida. No sabemos si van a lograr. Entre el hielo y la roca, uno de los ecosistemas más hostiles del planeta es al mismo tiempo uno de los más frágiles por el avance de la crisis climática. Un estudio publicado en la revista Nature dio a conocer el acelerado avance de la vegetación en el continente a través de imágenes satelitales. Esto, si uno lo mira en perspectiva, independientemente del estudio que lo comprueba con imágenes satelitales, hace sentido porque lo que sí estamos viendo los científicos es algo que estamos alertando cada vez más, es que hay zonas de la Antártica donde el hielo cada vez se va retrasando más y va dejando más espacio para que las especies vegetales se vayan expandiendo. En los últimos 15 años yo he estado focalizada en el estudio del cambio climático y su impacto sobre la vegetación antártica. Y en primer lugar tenemos que imaginarnos que la vegetación de Antártica es una vegetación que nosotros llamamos primaria, donde existen organismos como los musgos, los líquenes, que son los que dominan todo el paisaje. El rápido avance del deshielo ha provocado estos evidentes cambios en el paisaje, que tienen directa relación con las alteraciones que puede sufrir el ecosistema, ya que en estos ambientes prístinos las pequeñas modificaciones ambientales pueden ser letales. Los glaciares se derriten y están disminuyendo su masa, su volumen, queda la tierra mineral expuesta, ¿ya? Y esa tierra mineral no tiene nada de plantas ni tiene bacterias, tiene microorganismos. Entonces ahí comienza este proceso lento, que es un proceso evolutivo de formación de suelo. Y ahí participan no solamente los microorganismos, sino que también los musgos, los líquenes, los hongos, y luego vienen a sentarse las plantas. En las zonas que están alrededor sí se ha visto que la cobertura vegetal cada vez se está moviendo a mayores latitudes, pero es un proceso mucho más lento y es que no es que las plantas tengan patas, porque no las tienen, ¿no? Pero cada vez van colonizando más zonas que antes no las colonizaban porque no se daban las condiciones ambientales, ya sea de temperatura, nutrientes, etcétera, que se pueden estar dando ahora. A priori no es bueno, porque es simplemente otro signo más del cambio que ya sabemos que está pasando, pese a que hay algunas personas o algunos grupos de presión que lo niegan, ¿ya? Pero es una evidencia más de lo que está pasando. El clavel antártico, uno de los dos tipos de plantas del continente, se puede encontrar desde México, pasando por Magallanes hasta la Antártica. Se cree que esta especie llegó hace al menos 12.000 años y durante todo este tiempo se ha ido adaptando para sobrevivir en el continente blanco. Uno de los factores que ha mejorado en estas, por ejemplo, los musgos, es la capacidad de reproducirse sexualmente en la Antártica. Es decir, aquellos musgos que siempre estaban restringidos por las bajas temperaturas, hoy día pueden hacer una mejor reproducción sexual. Eso significa que generan esporas con mayor variabilidad genética
y eso ayuda a que se reproduzcan en estas nuevas condiciones. Cambios y amenazas que no solo afectan a las plantas. En el océano, el alza de temperatura pone en riesgo la base de la cadena trófica, el krill. Lo que pasa cuando empezamos a perder hielo, empezamos a quitarle el sustrato donde se siente más cómodo el krill. Krill necesita baja temperatura, bajo el hielo encuentra alimento, bajo el hielo encuentra protección. Si quitamos eso, hay un adversario muy cercano al krill que compiten por casi los mismos recursos, y esos son los gelatinosos. Por ejemplo, la salpa. Sacamos el hielo, dejamos el sistema más abierto, probablemente vamos a estar cambiando gelatina en vez de queratina. Por eso tenemos menos crustáceo, más gelatinoso. Y eso significa un colapso, yo creo, completo de toda la estructura trófica antártica si seguimos con esta tendencia, digamos, en general. Y afecta también a los peces. Evidentemente, en la Antártica los peces están siendo afectados por el cambio climático debido al incremento de temperatura. Los peces antárticos durante millones de años han estado en un ambiente estable de bajas temperaturas, y estos incrementos térmicos van a producir, por ejemplo, respuestas asociadas al estrés y cambios endocrinos, también en la alimentación y potencialmente la reproducción de estos. Es el acelerado cambio en el paisaje y biodiversidad antártica producto de la crisis climática. Estudios señalan que la temperatura podría aumentar 3 grados Celsius cada 10 años hasta 2100. De aquí al 2100 nosotros ya corremos el peligro, digamos, de que un 25% de todas las zonas, digamos, que va a incrementar en un 25% el área descubierta de hielo. Nosotros en esas áreas hay posibilidades de que se vaya a colonizar por vegetación. La Antártica durante periodos de invierno siempre va a ser blanca. Por lo menos así la voy a ver yo y probablemente así la vean mis nietos, ¿ya? Pero sí va a llegar un momento, ya no solo por cambio climático, sino por la propia dinámica de cómo se mueven los ecosistemas, en el que se podría dar un proceso en el que eventualmente la Antártica volviera a ser, por ejemplo, una selva tropical como fue hace millones de años. La Antártica funciona como refrigerador del planeta. Es la reserva de agua dulce más grande. Funciona también como reflectante de rayos UV, y el océano que rodea el hielo antártico es un verdadero sumidero de dióxido de carbono. Una realidad alarmante por la que es urgente llevar a cabo las acciones necesarias para su conservación. Como sabemos, el cambio climático tiene muchos impactos y está requiriendo medidas muy concretas para poder contener este cambio, tanto la emanación de gases hacia la atmósfera como detener de manera drástica la pérdida de biodiversidad que a América Latina lo está afectando muy gravemente. Por lo mismo, existe una cosa que se llama Lista Verde. Es de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que ha actuado como una especie de respuesta, como garante, da cuenta de las áreas protegidas que sí tienen fuertes modelos de gestión, una cuestión crítica, porque hoy día podemos tener muchas áreas protegidas, pero esas áreas protegidas pueden no estar teniendo ni las herramientas ni el financiamiento a largo plazo para proteger efectivamente la naturaleza. Esta lista funciona como una herramienta de asistencia a los gobiernos que permita fortalecer el cuidado de la naturaleza en los servicios ecosistémicos, pero también es como un sello de que es un lugar realmente que garantizamos que es bueno para proteger la naturaleza. El pasado 16 de octubre, este organismo anunció que la lista verde tiene 12 nuevos sitios en Brasil, China, Colombia, Francia, Arabia Saudita y Zambia. Y ustedes dirán, Chile con tanta área protegida terrestre y marina, ¿por qué no está en esa lista? Bueno, porque hay que cumplir los requisitos de tener un sistema robusto de protección. ¿Podremos tenerlo? Estamos a la altura de este desafío. Para hablar sobre estos asuntos de manera más experta, estamos con Maximiliano Sepúlveda, médico veterinario experto en ecosistemas y vida salvaje, sobre el medio ambiente, los desafíos, las posibilidades de nuestro país y tanto más que corresponde hablar en esta materia de Lista Verde. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por este tema. ¿Lo dije bien? ¿La lista verde es una especie como de garantía de que la protección es protección? Así es. La lista verde es una certificación y por lo tanto tiene que tener un norte claro, una definición muy clara de qué significa ser
una lista verde, una área protegida, lista verde certificada. ¿Qué ¿Cómo? tipo de garantías entrega esa certificación? El proceso es complejo, pero voy a tratar de simplificarlo para que la gente entienda básicamente qué significa un área protegida con gestión efectiva, ¿verdad? Y las áreas protegidas, primero que nada, se crearon en el mundo hace más de 100 años con un fin turístico, gente que quería ir a ver vida silvestre en condiciones naturales, pero hoy día son una estrategia global para conservar biodiversidad. ¿Y cómo se hace eso? Porque son espacios grandes, como tú decías, Paloma. En Chile tenemos el 42% de Chile bajo áreas protegidas marinas y el 21% terrestre. Vamos relativamente bien, hay vacíos todavía que cubrir en áreas Estamos protegidas bien a nuevas. nivel de números. A nivel de números generales, ¿verdad? Porque hay zonas del mar, por ejemplo, de Chiloé hacia el norte, que no hay áreas protegidas costeras, por ejemplo, o sabemos que desde Puerto Montt hacia el norte las áreas protegidas terrestres son muy escasas o muy pequeñitas. Ok, tenemos áreas protegidas. Hay un término que se dice áreas protegidas de papel. ¿Por qué? Porque dicen que se crean y no se gestionan. Lista Verde viene justamente a dar vuelta a esa situación. Es un problema no solamente de Chile, es un problema global. Muchos países crean áreas protegidas. Está bien, es un primer paso, pero tiene que haber gestión ahí. Definamos gestión. Definamos gestión, exactamente, allá voy. Lista Verde son 50 indicadores, 17 criterios y 4 componentes. Para explicar mejor, voy a explicar los Sí, componentes. por favor, no cuentes ¿ya? ni los Ok. 50 ni los 17. 4 componentes. Primer componente, gobernanza. Que tenga una gobernanza clara. ¿Quién está a cargo de esta área protegida? La CONAF, el Servicio de Biodiversidad Mañana, el Servicio Nacional de Pesca. Es una área Ya, protegida. que haya alguien a quien echarle ¿Quién es la el culpa. dueño? Obvio. El que toma la decisión, se protege esto. Y se protege por permanencia. Las áreas protegidas no son por un ratito. Cuando tú hablas de crisis climática, de biodiversidad, estamos mirando al futuro de nuestros bisnietos, literalmente, que le dejemos el planeta en una buena condición. Una gobernanza clara, adecuada, reglas claras, participación ciudadana. También son territorios, por lo tanto hay comunidades locales, comunidades indígenas que han vivido ahí, alcaldes, ¿verdad? Turistas que llegan ahí y quieren todos ser parte de alguna manera de esta gestión del área protegida. Oye, y esta participación aparte, entendiendo que lo que estamos buscando es una gestión a largo plazo, esa participación tiene que ser permanente, porque además las condiciones del entorno cambian todo el rato. Hay veces que se generan polos urbanos alrededor de un área protegida y que terminan entre amenazándola, pero también presionándola, ¿no? Así es, estás contando ejemplos reales. El Parque Nacional Cerro Castillo, por ejemplo, después del COVID, tuvo un boom de compra de parcelas alrededor y la comunidad local hoy día no es la misma que hace 4 o 5 años atrás. Y necesitan la gente que vaya a vivir ahora, o en muchas áreas protegidas de hoy día, que está cambiando a una población un poquito más urbana, tienen que entender que los perros, que hacer leña, etcétera, etcétera, tiene que ser adecuada. Y para eso es importante que la participación sea permanente. Porque al final del día, esa gente que vive ahí o que está interesada en el sitio, Cambia el entorno. cambia, exactamente. No quiero decirlo, pero son potenciales amenazas, ¿ya? Entonces, gobernanza Son clara. animales del ecosistema también. Tienen que entender que son parte del ecosistema, De todas exactamente. maneras. Y si lo quieren para un buen rato, tienen que portarse bien, ¿verdad? Ese es punto 1, componente gobernanza. Componente 2, planificación. ¿Qué significa planificación? Una palabra refome, ¿no? Como planifícate. Sí, ten un norte. ¿Qué quieres conservar en tu área protegida? Tu área protegida va a conservar alerces, huillines, anfibios, algún bosque que se está extinguiendo, salares. ¿Qué es eso? ¿Cómo se conserva? ¿Cómo está tu salar? Estado de viabilidad. Van literalmente a un doctor, lo miden y dicen, ¿saben qué más? Está seco, le falta más agua. ¿Cuáles son sus amenazas? ¿Verdad? Todo eso tiene que estar planificado con instrumentos técnicos, académicos, científicos. Aquí empezamos a hablar de un componente que es muy técnico, pero también es importante hacer participación para que la gente diga, oye, es verdad, sí, no, se me pasa la mano a veces cuando saco el agua, o yo podría usar menos agua y empiezan a aparecer estrategias. O sea, un proceso de planificación tiene que identificar objetos de conservación, qué ecosistemas o biodiversidad quiere proteger esa área protegida cuando se creó, cuáles son las amenazas de esos objetos de conservación. Una línea de base, por lo una tanto. línea de base de cuáles son los problemas y finalmente di cómo vas a reducir esas amenazas en función de estrategias. Y eso es un plan de manejo, planificación robusta. ¿ya? Ok, 3. Tercer componente, gestión. Porque si no nos quedamos con un área protegida, con un plan de manejo, siendo todavía papel. No hemos llegado a la acción. ¿Cuál es la acción? Tiene que haber financiamiento adecuado para que esas estrategias que se acordaron puedan implementarse. Y para eso faltan personal, en este caso guardaparques o alianzas con actores clave que puedan empezar a instalar esas estrategias. Claro, Voy a pero dar algunos además de ejemplos. personal falta plata. Entonces, La plata es clave, el financiamiento es clave. cuando uno mira la planificación tiene que imaginar cuánto cuesta. Es una empresa. Sí, igual que A en la largo casa uno plazo. hace, tienes un presupuesto, si quieres hacer un cambio de casa, tienes que planificarte y ser realista en lo que puedes lograr. Ejemplos de estrategias. Restaurar un incendio, por ejemplo. Remover una especie exótica invasora. En Juan Fernández o en el sur, los bisones, en un humedal determinado, porque los cisnes no pueden remontar en su población, es un caso de una estrategia. Hacer educación ambiental a estas mismas personas que tú decías para que tengan prácticas o conductas que sean más compatibles con la conservación. E integrar ciertas cosas propias de la degradación ecosistémica, como por ejemplo que uno sabe que la desertificación avanza. Entonces ver de qué manera eso va a amenazar en los próximos 10 o 15 años. Buen Porque en el punto, fondo sí.
la línea de base y la planificación debiera incorporar los riesgos que son crecientes, ¿no? Así es. Hay un capítulo en la planificación que tienes que evaluar cuál es la vulnerabilidad de estas distintas biodiversidades o ecosistemas ante el cambio climático. Y si, por ejemplo, encontramos que hay una laguna determinada que en 30 años más o en 15 años más va a estar más afectada, preocúpate más aún de las amenazas que esa laguna tenga. Si tiene ganado, efectivamente no es lo mismo que cambio climático, pero si tiene ganado, trata de reducirlo al máximo para que esa laguna que ya va a ser afectada por el cambio climático tenga una mejor probabilidad de seguir existiendo. 4. Y final. Hay que ver que realmente todos estos 3 componentes que dijimos recién tienen resultados exitosos en conservación. ¿Qué significa un resultado exitoso en conservación? Que esa biodiversidad, esos ecosistemas, voy a hablarlo en ejemplos, que los cisnes de cuello negro en el santuario Río Cruces de Valdivia estén arriba de 8.000 individuos al año. Eso es un número que se sabe que es un número adecuado. Un ecosistema... Espérate, voy a detenerme ahí. Se sabe que es un número adecuado, no porque nos encante el número, sino porque se sabe que las poblaciones de animales tienen puntos críticos de decadencia. O sea, si uno no tiene una cierta cantidad de población, es obvio que de un número hacia abajo va a empezar simplemente a desaparecer. Tal cual. Se llama análisis de viabilidad. ¿Qué tan viable es una población, dado su tamaño, que pueda recibir impactos y pueda remontar? ¿Ya? Y eso es muy importante porque cuando hacemos conservación, el tamaño de las áreas protegidas, el tamaño de la fauna, de los flamencos, de las vicuñas, importa mucho. No pueden ser números pequeñitos porque un resfrío, un COVID, que dijéramos nosotros, ¿verdad? No, mira, la ranita del loa, si en este capítulo estábamos hablando de la ranita del loa. Son muy sensibles a aquellas especies muy chiquititas. Entonces buscamos que justamente sean grandes. Entonces, si logramos estos 3 componentes para tener resultados exitosos, y me los puedes mostrar, ¿verdad? En base a monitoreos sistemáticos. ¿Qué es un monitoreo sistemático? Cámaras trampa, análisis satelital, ¿verdad? Que te puede mostrar evidencia de cómo están esos números y si están hacia arriba o hacia abajo. Porque hay que reconocerlo, las áreas protegidas no están tranquilas. Lógico. Hay amenazas y hay que estar atentos de que si algo va hacia abajo, haya un mayor fortalecimiento. No, de y las áreas no protegidas tampoco están tranquilas porque los problemas son globales, ¿no? Y hay variaciones de temperatura como la que hemos tenido este año que son críticas para muchas especies, en particular los anfibios. Volviendo al caso de la ranita del loa, sabemos que 1 grado más es una escoba mayor en el mundo de los anfibios, por ejemplo. Oye, ya, entonces, por eso queremos un área verde, pero suena muy complicada y muy cara. Sí, a ver, nada es fácil cuando uno gestiona un territorio. Nada es fácil en la vida. No, nada es fácil en la vida para partir, ¿verdad? Y en este caso están estos estándares que se han creado. No los creamos en Chile, se crearon a nivel internacional. La UICN que nombrabas antes, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es un conjunto, es la organización de mayor cantidad de científicos que abogan por hacer conservación. Hacen listas rojas, que son una pena decirlas, pero existen, son las listas donde están las especies amenazadas, esas que quedan poquitas, ¿verdad? Críticamente amenazada, etc. Y en este caso generaron una lista verde, por fin, para poder contar una historia positiva de cuáles son aquellas áreas en el mundo que están haciendo buena gestión y que démosle un aplauso para que reconozcan. Claro, y cómo lo sí. hacen, ¿verdad? Son una escuela para muchas otras áreas que podríamos ir a ver y acelerar los procesos de conservación positiva. ¿Ya? Urgente. Así es. No, porque además necesitamos buenas noticias y necesitamos estrategias que nos demoren menos, ¿no? Los humanos no tenemos tiempo para aprender con el nivel de desastre que estamos generando cotidianamente. ¿Por qué Chile no tiene ni una? Ya, pero hay algo que contar. No tiene ninguna, es verdad, no tiene ninguna. Pero hace 3 años, CONAF se animó a mirar a la lista verde como un norte. Y es un proceso que yo creo que hay que aplaudir, porque no todos decimos, mira, pasen a la casa y vean cómo estamos. ¿Ya? Cuesta cuando hacemos gestión. Abrió el closet. Abrió el closet, ok. Y primero, antes de abrirlo con ganas, hicieron un trabajo muy interesante. CONAF administra hoy día 109 áreas protegidas que van a pasar, como sabemos, al nuevo Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, al total de las 200 y tantas áreas protegidas que tenemos en Chile. Pero CONAF en ese proceso quiso mirar alrededor de una muestra, por así decirlo, como de 25 parques nacionales. ¿Ya? Y dijimos, ok, vamos a ver qué pasaría si hiciéramos lista verde entre nosotros. Hicieron un diagnóstico y encontraron que había algunas que estaban con un gran potencial a poder ser observadas, como calificar rápido, certificadas, porque llegan a procesos de auditoría. Y hay un comité muy interesante que se genera en cada país donde Lista Verde ya empieza este proceso. Y existe en Chile, y es el comité de expertos. ¿Ya? La sigla Eagle. Me encanta el nombre porque es como águila, ¿verdad? Pero en realidad es un comité de expertos que no son de CONAF, que no son del Ministerio de Medio Ambiente y que son comités de expertos que son reconocidos por su experiencia. Personas que son neutros. Tienen que ser neutros. Tienen que mirar cualquier área protegida que se quiera certificar. Lo que pasa es que en Chile estamos muy acostumbrados a que muchas veces los que protegen, no sé, sea el mismo gato cuidando la carnicería. Entonces es relevante destacar que es neutro. Es muy importante eso por muchas cosas. Si queremos contar cómo Chile avanza o cualquier país del mundo avanza, muéstrame que tu proceso ha tenido una segunda o tercera parte que te certifica.
Esto en procesos de empresas es muy común de entender, ¿verdad? Oye, ¿cómo haces tu gestión? Bueno, hay una auditoría que me demuestra que yo hago esto según ciertos estándares. Lista verde es un paso en gestión de áreas protegidas donde hay un grupo de especialistas que además ellos también son auditados, ¿verdad? Para que todo el proceso sea muy neutro, que todos busquemos cuándo están los vacíos. Y aparte, hoy día están funcionando este proceso como candidatas 2 áreas protegidas, 2 parques nacionales. Ya, espérate, si volvamos a la historia en la que estábamos. Tú habías dicho que hubo algunas que tenían un buen potencial y esas son las 2 que están postulando Chile. Así es. Hoy día CONAF decidió postular estas 2. ¿Cuáles? Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, en el sector de Puerto Montt, Puerto Varas, uno de los parques que son más visitados de Chile y reconocidos a nivel global, un atractivo turístico por las cascadas que tiene, ¿verdad? Los saltos del Petrohue. Y el segundo parque es el Parque Nacional Cerro Castillo, un parque que está en medio de la carretera austral y quizá quien ha tenido la fortuna de recorrerla incluso ha podido ver un huemul o varios de huemules porque es una zona donde esta población ¿Por qué todavía están habita. tan bien esos 2 lugares? ¿Qué características hasta ahora van como dándonos esperanza? Cuando partieron tenían falencias, igual que todos los que se presentan como candidatos, porque había cosas, como tú dices, que estaban bien. Tenían un plan de manejo reciente o un poquito, con un pequeño ajuste lo podíamos lograr. Tenían o habían tenido participación, en el caso de la gobernanza, más o menos activa. ¿Ya? Pero De no la estaba, ciudadanía. De la ciudadanía, pero no estaban activas. ¿Ya? Había pasado un COVID y a todo el COVID la participación en general Había la área dormido protegida la situación. había dormido, había dejado los problemas de la participación por allá olvidada. Son muy sólidas, en particular Cerro Castillo tiene una solidez muy fuerte con lo que es el monitoreo en cámaras trampa y hay un personal de guardaparques que maneja de manera adecuada temas del turismo, la gestión con las comunidades. Espérate, pero ese etcétera. personal de guardaparques ahí es suficiente porque si hay algo que sabemos es que los guardaparques en Chile cubren áreas que son incapaces de cubrir. Así es. Y yo diría que no es suficiente. El Ya. Parque Nacional Cerro Castillo, voy a dar los números, creo que casi son correctos. Son 4 personas a nivel full time, permanente, como se dice, en Cerro Castillo y alrededor de 15 a 20 en Vicente Pérez Rosales. Y Ya, Vicente vienen unos Pérez Rosales está transitorios. mejorcito, está pero Cerro mejor, Castillo sí. es absurdo. Pero exactamente. Y ahí lo que se ha trabajado mucho y que han trabajado ellos son las alianzas. Eso es muy importante entender. Es imposible, yo creo. Muy rara vez vas a ver un sistema de áreas protegidas que sean los guardaparques los únicos que hacen Claro, conservación. puramente público, digamos. Tiene que haber Una coalición, combinación. ¿verdad? Universidades, la comunidad local, una concesión pequeñita o grande para manejar el turismo y que no estén los guardaparques manejando al visitante, Los que en la privados noche, también. los privados, la comunidad local que se capacita y administra el sitio, estoy hablando de Cerro Castillo, y administra los sectores de visitación, ¿verdad? Entonces, liberando un poco la carga de los guardaparques para que estén centrados en la labor de conservación y de supervisión de todas esas actividades. Ellos lo están haciendo muy bien. De hecho, algunos hitos que te puedo contar que creo que son muy relevantes y escalables a nivel latinoamericano. En esta evaluación de 20 áreas protegidas que hizo CONAF, había 2 indicadores de los 50 que nadie pudo decir nada. ¿Sabes de qué trataban? De género. Porque en estos territorios también tiene que haber planificación con enfoque de género y gestión con enfoque de género. Claro. Para que veamos que conservación no es un tema de pajaritos únicamente. Claro. Aquí hay personas y tiene que haber una forma de trabajar con ellas adecuada y a los tiempos modernos de hoy día. No tuvieron nada que decir. CONAF se puso las pilas y hizo el primer congreso de mujeres guardaparques a nivel latinoamericano, de México a Cuba, para poner el tema. Y hoy día, para contarte un hito reciente que pasó hace menos de 2 meses, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales hizo la primera mesa de género para la gestión de una área protegida en Chile. Y eso es justamente lo que te contaba hace un rato. Estos procesos no están check. Déjame dar un poquito de contexto en esa materia, porque la conversación de género a veces parece como voy a plantearlo mal, pero para que se entienda el punto, como una maña de la modernidad, ¿no? Y por más que yo sea mujer y esté muy de acuerdo con las consignas de género, hay una cuestión muy concreta y es que se ha medido el impacto de la participación de las mujeres en el cuidado de la naturaleza. Y el impacto es enorme. Así es. O sea, aquellas comunidades en que participan las mujeres, la protección es muy alta, es muy efectiva y tiene además unas ramificaciones hacia los territorios que son muy virtuosas. O sea, las comunidades completas se benefician porque hay una manera de hacer que tenemos distinta, ¿no? Sí. Entonces, quería llevar este dato muy concreto porque no es solo una cuestión de justicia social, sino que también tiene una correlación con cómo se manifiesta en el medio ambiente. Ahora, me encantaría avanzar al tema de la plata, que siempre es tan incómodo. En estos 2 casos, ¿vamos bien o vamos más o menos? Hoy día no ha significado ni más ni menos recursos, esa es la verdad.
¿ya? Este proceso que estoy contando local en Chile. Se esperaría que con el conocimiento de cómo funciona un área protegida, el invitar a una mejor gestión podría vincularse, por ejemplo, con una forma de medir gestión, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel público, a nivel privado, esto está tratándose a nivel global, ¿verdad? Por ejemplo, un donante. En Amazonía hay varios donantes en países de la región que tienen donantes grandes, ¿verdad? Bezos, Fundación Moore, etcétera. Dicen, ok, quiero conservar la Amazonía. Y los servicios de parque le dicen, ok, sí, yo recibo tus fondos y yo te ayudo a gestionar los problemas que tenemos en la Amazonía. Y les preguntan, ¿y cómo van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el norte? ¿Cuáles son los hitos para yo saber que este financiamiento se está gastando bien? Entonces, esta es una manera concreta de poder demostrar la casa está súper ordenada. Cuando ustedes digan, queremos financiar una área protegida, en este caso los invitamos a mostrar, gobiernos regionales, privados, quien sea, que aquí la casa está súper ordenada. Oye, y en materia de financiamiento, que es una de las conversaciones siempre fomes, incómodas y pendientes, cuando estas zonas verdes estén certificadas y efectivamente uno pueda medir todo, ¿van a poder, por ejemplo, vender bonos de biodiversidad o algo por el estilo? Estoy pensando en esos donantes, ¿no? Imaginemos que los donantes quieren una pequeña cosa a cambio, como por ejemplo un certificado de cuánto están colaborando con las emisiones o con la conservación de especies. ¿Eso está pensado también como una herramienta de financiamiento? Podría ser, sí, puede ser, tranquilamente. Todos estos mercados o formas de financiamiento lo que buscan es muéstrame cuál va a ser el impacto y si tiene una lógica, si es racional, si es un estándar, quién lo creó, la verdad que sea todo muy transparente, y en ese caso Lista Verde viene a cumplir ese tipo de nicho que faltaba. Generalmente uno decía, oye, tenemos un problema de financiamiento en áreas protegidas, perfecto, ¿y qué quieren hacer? Ahí quedaban todos pillos. Pero en este caso queremos cumplir este estándar. Y es un estándar internacional. Y en ese sentido ayuda mucho a que el vínculo entre el financiamiento, que cada vez tiene que estar más disponible para conservación, pueda estar más ordenado y vincularse de esta manera. Max, te quiero agradecer mucho por esta conversación. Nos tenemos que dedicar una enfocada completamente en el tema platas, pero aquí le mandamos un mensaje a cualquiera que quiera donar, que siempre vamos a encontrar una manera de retornar ese enorme aporte a la humanidad. Muchas gracias por estar aquí. A ti. Nosotros nos vamos a una pausa, siempre buscando nuevas maneras e ideas que permitan que este tipo de candados se destraben y permitan la conservación efectiva de nuestros ecosistemas. Vamos y volvemos. Habitualmente estamos escuchando noticias sobre que se encuentran ciertas características, por ejemplo, agua en algún exoplaneta de alguna galaxia cercana. Sin embargo, eso todavía es muy distante. Pero ¿cuánto conocemos o cómo podemos articular todo el conocimiento que se ha generado en torno a nuestro vecindario, el sistema solar? ¿Podemos hacer una especie de síntesis de lo que ya sabemos, nuevos hallazgos en nuestro territorio espacial? Francisco Verdejo se hizo esta pregunta y la siguiente es su nota. Lluvia, lagos y ríos, relieves esenciales de nuestro planeta que contienen y transportan el elemento vital de nuestra existencia, el agua. Ahora, imagina esos mismos paisajes, pero que en vez de agua tengan metano en estado líquido. Así se vive en Titán, la luna más grande de Saturno. Es del tamaño del planeta Mercurio, tiene su propia atmósfera y hasta nubes. En Titán es todo un ciclo muy parecido al agua, pero donde el elemento que cumple este rol líquido es el metano, que es como el gas natural. Y las rocas que están ahí, los lagos de metano, cuando llueve metano, son de agua en el fondo. En la Tierra, si bien está asociado a procesos geológicos, en la Tierra también está asociado a algo biológico, porque está producido por bacterias. Entonces, si lo encontramos en otro lugar, es un indicio súper interesante. Es su densa atmósfera y la tenue luz solar de sus polos la que ayuda a la formación de estos lagos. Titán es tan solo un ejemplo de cómo en nuestro sistema solar tenemos elementos orgánicos que también están en la Tierra. Un ejemplo claro es el agua. Y el agua, solemos pensar que es un elemento escaso en el universo, pero no es así. El agua es bastante abundante. Lo que es escaso en el universo es el agua líquida.
porque para que exista agua líquida tiene que haber condiciones de presión y temperatura que son muy particulares. Para que esté líquida se necesitan condiciones como una temperatura o una presión muy específica, como lo hay en la Tierra. Sin embargo, se ha encontrado como vapor en la superficie de Venus o como hielo en lunas de planetas gigantes como Encélado de Saturno o Ganímedes de Júpiter. Sin embargo, una de ellas llama la atención en particular, la luna de Júpiter llamada Europa. La gracia de Europa es que pensamos que tiene un océano líquido bajo unas capas de hielo, pero hay líquido, así que eso es súper interesante, y que bajo las cosas que se van a investigar ahora es saber si esa agua es salada, digamos que sería algo similar a lo que tenemos en la Tierra. Europa está a 628 millones de kilómetros de nuestra Tierra y su gruesa capa de hielo tiene hasta 25 kilómetros de grosor. Conocer mejor estos océanos, de qué están compuestos y qué condiciones tienen es la razón por la que la NASA decidió ir más allá. Con un pequeño retraso por el huracán Milton, el 14 de octubre despegó la misión Europa Clipper que pretende estudiar este lugar. Tan solo llegar a este satélite tomará 6 años y desde ahí se podrá comenzar a mapear y tomar muestras. El objetivo que tiene esta misión es precisamente estudiar los océanos que se encuentran debajo de esta capa de hielo que tiene Europa en su superficie, para ver si estos océanos podrían tener las condiciones para albergar vida. Me refiero a vida bacteriana, que ya eso sería todo un logro poder encontrar. Ahora hagamos un viaje un poco más corto, tan solo 6 meses. Nuestro destino es Marte, que por mucho tiempo ha llamado la atención de los científicos. Fue en agosto de este año cuando un nuevo análisis reveló que contaba con reservorios de agua subterránea. Las investigaciones de la NASA usando una de las sondas que tienen en Marte encontraron, usando ondas sísmicas, que existe un gran reservorio de agua debajo de la superficie marciana, algo así como entre 10 y 20 kilómetros de profundidad. Y que más encima hay un ciclo del agua en el cual durante los otoños aparecen estas como columnas que se pueden observar de tierra mojada, dan idea de un ciclo que se mantiene hasta ahora de agua en Marte. En el planeta rojo también se han encontrado biofirmas de carbono, cuenta con una ligera atmósfera y hasta ahora es el planeta más parecido a la Tierra. Es estudiado con rovers y sondas, además de ser el principal foco de la exploración espacial a corto plazo. Sin embargo, hasta ahora no cuenta con las condiciones para albergar vida humana. Es muy parecido a la Tierra, por lo tanto, eventualmente, si quisiéramos ir a colonizarlo en un futuro, podríamos quizás pensar que nos podríamos ir para allá. Sin embargo, las condiciones para la vida nuestra, como seres humanos, son mucho más complejas de lo que se piensa habitualmente. No es llegar y subirme a una nave e ir a colonizar Marte como me voy de campamento quizás por un fin de semana. Esto no es así. Es mucho más complejo. En el espacio podríamos encontrar agua, gases y minerales, pero no son suficientes para la vida humana como la conocemos. Se necesitan condiciones como una temperatura adecuada, una atmósfera estable, una composición química que permita la proliferación de nuevas moléculas o una zona habitable. El único planeta que sabemos que tiene todas las condiciones de habitabilidad para nosotros es la Tierra. Partiendo por el agua, partiendo por la atmósfera, siguiendo con el campo magnético y por la biodiversidad. El mensaje aquí es nuestro planeta es muy especial y tenemos que cuidarlo. Condiciones complejas que se dieron en un lugar único del universo, nuestro planeta, un tesoro inigualable que nos da la vida y que debemos cuidar. Llega el momento de los breves de Futuro 360, donde tratamos de ir un poco más allá de aquellos temas que no hemos podido cubrir en su plenitud, porque la realidad es vasta y queremos entregarles nuevas ideas, herramientas que están ocurriendo en el mundo de la ciencia, la tecnología, el medio ambiente, la innovación y más. Y vamos a partir con una historia que se gestó en 2019 y no es solo el estallido social. También estaba ocurriendo un drama en una pequeña vertiente en Calama, en el río, cuando de pronto se logró identificar que la ranita del loa estaba en peligro crítico de extinción. Se levantó la alerta de que esta especie podía desaparecer de manera definitiva y tuvimos señales internacionales de que esta crisis era muy grave. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio se convirtió en uno de los embajadores que señaló lo difícil que era perder otra especie más, en este caso una que solo existe en ese lugar.
5 años más tarde, luego de haber articulado un operativo en el que participó el Zoológico Metropolitano, se creó un nuevo centro de biodiversidad y conservación del LOA, cuyo objetivo principal es justamente lograr que especies endémicas como la ranita del LOA puedan prosperar en un escenario de dificultad climática. Este es un centro para la educación ambiental, para restaurar y cuidar los ecosistemas de la zona, y ese en particular que es tan único, ¿no? Este es el primer centro en esta zona de nuestro país y nació a raíz de un convenio firmado por Codelco y la Corporación de Cultura y Turismo de Calama en agosto de 2022. Tiene la asesoría técnica de la Universidad de Chile. Hasta ahora el centro alberga apenas 10 ranitas, 5 hembras y 5 machos, que deberán pasar por un proceso de aclimatación de haber vuelto a su hogar para luego poder reproducirse y en un futuro lograr su reinserción al hábitat natural. Otra cantidad de especímenes están aún en el Zoológico Metropolitano con el fin de asegurar que esta especie no desaparezca. Lamentablemente, otra vez nos toca hablar de microplásticos. Esta vez no les voy a contar que están en las placentas humanas o en los testículos, sino también en otras 1.300 especies de seres vivos sobre la Tierra hasta ahora, vamos contando. Pero uno de ellos es el delfín. Un grupo de científicos de Estados Unidos detectó por primera vez la presencia de este material en el aliento de delfines mulares. Gran parte de las partículas correspondían a poliéster, que es un polímero usado para fabricar ropa que se desprende en cantidades enormes cuando lavamos la ropa. El estudio recogió muestras de aire exhalado por delfines en la bahía de Sarasota, en Florida, la que se caracteriza por ser un área más bien urbana, y también en la bahía de Barataria, en Luisiana, un lugar que es más bien rural. Los hallazgos preliminares dieron cuenta de que la presencia de microplástico estaba en el aliento de todos los delfines estudiados. Frente a estos hallazgos, los investigadores están muy preocupados por el impacto que esto pueda tener en los pulmones, en la capacidad pulmonar de los delfines, que tienen una capacidad pulmonar mayor y una respiración muy profunda, y por lo tanto la exposición frente al microplástico por estas dos características sería mucho más alta que en los humanos, pero todavía está en estudio. Bueno, y en Futuro 360 nos encanta mostrarles algunas de las novedades sacadas como de ciencia ficción, ¿no? Y hoy queremos cumplir con esa cuota para su capacidad de asombro. Investigadores de REM Space, una startup con base en California, Estados Unidos, habrían logrado lo que parece imposible, que 2 personas se comuniquen a través de sus sueños. Suena romántico, ¿no? ¿Cómo lo lograron? Este experimento tuvo la participación de 2 personas y el uso de un aparato desarrollado que rastrea de forma remota las ondas cerebrales y otros datos polisomnográficos, que son los que se usan para estudiar el sueño. Cada participante durmió en su respectiva camita y al hacerlo, el primer participante recibió a través de audífonos una palabra aleatoria de REMio, un lenguaje electromiográfico creado por REM Space. Esta persona repitió el mensaje que fue almacenado en un servidor. 8 minutos más tarde, cuando el segundo participante entró en su sueño lúcido, el servidor le envió este mensaje almacenado al primer participante. Al despertar, este segundo participante confirmó que había recibido el mensaje, marcando así lo que sería la primera conversación intercambiada en sueños. Imagínense, uno pudiera dejar como un mensajito en sueño a alguien. Qué cosa más linda. A alguien del futuro, tal vez, que te dejaran guardado el mensaje y se lo pudieras meter a los sueños de tus descendientes. Bueno, esas son unas ideas para los científicos que estén sin creatividad últimamente. Pero vamos a pasar a otro tema porque los queremos llevar a todas partes con nosotros y prácticamente hacemos todo con estos aparatos que se han convertido en nuestra verdadera extensión, y son los celulares. Hemos dormido con el teléfono cargando al lado de nuestra cabeza muchas veces, seguro. Esta práctica no solo tiene el riesgo de que pueda hacer cortocircuito, explotar, incendiarnos el pelo, cosas así, sino que también nos expone, y esto es lo más grave, a una alta radiación que aumenta nuestro voltaje corporal. Así lo dejó en evidencia un experimento en redes sociales
que midió cómo cargar el teléfono cerca de una persona altera las mediciones electromagnéticas de esta misma persona. Si tenemos conectado el dispositivo en la corriente eléctrica, el voltaje corporal de la persona aumenta hasta en 6 voltios y al desconectarlos, los voltios efectivamente se reducen casi por completo. Asimismo, este estudio midió que al tener un smartphone en su modo normal, su impacto electromagnético es mayor que al tenerlo en modo avión y aumenta más al tener activado el 4G. Así que hay que empezar a cuidar nuestra dimensión electromagnética de la que somos totalmente inconscientes, pero seguro en unos años nos vamos a enterar de lo mal que nos ha hecho. Así que por ahora, aleje el celular de su cabeza cuando lo carga, a su buen metro de distancia, idealmente no a la altura de la cabeza, sino póngalo en los pies. Cosas que pueden ser un poco aburridas de practicar, pero importantes para nuestros cerebros que esperamos duren muchos años. Nosotros nos vamos a una pausa en Futuro 360, pero ya volvemos con más. Miren, cuando Macarena Morales no está en este estudio diciéndonos todo lo mal que hacemos en cómo nos alimentamos y cómo deberíamos hacerlo realmente, está paseando por el mundo. En este caso, en Madrid, y se ha dedicado a investigar cuál es el estado de un bien muy importante para mantener una salud razonable, un equilibrio razonable en nuestra alimentación hoy día, y es el aceite de oliva, que es un bien que adquirimos en la época de la colonia con la llegada de los españoles, pero que también se ha visto afectado, impactado por la crisis climática. Y como a la Maca le importa la comida, aquí les presento su cápsula de la ciencia antigua. A la puerta de Toledo, Mari, le tengo celo. Que tenemos en nuestro país muchísima influencia española, de eso no cabe duda. Afecta e impacta en muchas áreas, en la arquitectura, en la organización de las ciudades, pero también en la alimentación. En CNN Futuro nos trasladamos hasta Madrid, España. Estamos justamente en el mercado de San Miguel, donde queremos contarles sobre la particularidad de un alimento, y es la aceituna. Tan característica en muchas preparaciones, incluso en chilenas, como por ejemplo la empanada. Pero ¿desde cuándo la humanidad consume aceitunas? La respuesta es un verdadero misterio. Hay datos que fechan a la aceituna y a la oliva entre 20 y 40 millones de años por la zona del Asia Menor. Sin embargo, fue hace aproximadamente 7.000 años que se empezó a cultivar en la zona mediterránea. También fueron los griegos y los romanos quienes la consumían con fines religiosos. Lo cierto es que fue gracias a los españoles que llegaron las aceitunas a América. En 1560, según el cronista mestizo inca don Garcilaso de la Vega, se introdujo el cultivo de olivo en el Perú y luego en Chile. El que habría llegado justamente al país inca de la mano del acaudalado don Antonio de Rivera, quien se embarca en Sevilla en 1559, trayendo como preciada carga estacas de olivos. ¿Qué me dicen? Bueno, cual sea la historia, la aceituna es un alimento básico en la dieta mediterránea. Tiene muchos beneficios para la salud, son ricas en sodio, hierro, calcio, omega 3 y omega 6, aporta vitamina E y A que ayuda a prevenir varias enfermedades, dentro de ellas el cáncer, mejora el estado de nuestra piel y fortalece el sistema inmune. Y para nuestro deleite hay varios tipos de aceituna. Eso depende, entre otros factores, del momento de la recogida. Tenemos las verdes, recogidas antes de su punto óptimo de maduración. Las de color cambiante, caracterizadas por estar en la fase de cambio de color entre el verde hacia el morado o el rojo. Las negras, es la aceituna en su punto óptimo de maduración. También podemos distinguirlas según su finalidad, ya sea para producir el preciado aceite de oliva con un alto contenido en ácidos grasos para resistir la oxidación y soportar altas temperaturas, o para el consumo directo, que bien acompañan cualquier momento. Son las aceitunas, las mismas del árbol de los olivos, las mismas que en algún momento se han visto afectadas en su producción producto de la crisis climática. Es la sequía y las condiciones climáticas desfavorables que han provocado una disminución en la producción de aceituna y que ha incidido en el encarecimiento de, por ejemplo, el aceite de oliva. Sin embargo, las últimas proyecciones indican
que la producción de aceite de oliva podría volver a sus rangos normales. Por lo pronto, las aceitunas, cualquiera de sus variedades, son un alimento rico en nutrientes, alto en grasa, lo que siempre nos ayuda a una mayor sensación de saciedad, un buen snack que queda bien en aperitivos, ensalada y mucho más, y que, por cierto, bastante bien se adaptaron los cultivos a la tierra chilena. Nos quedamos nosotros aquí en el mercado de San Miguel, en Madrid, España. Lamentablemente la crisis climática no es un patrimonio de Chile, es un patrimonio a estas alturas de la humanidad y estamos haciendo lo posible por frenarla con muy poco éxito. Viene pronto toda la cobertura que estaremos cumpliendo para poder llevarles la información respecto de la COP de Biodiversidad en Cali, que busca justamente entregar otras herramientas, no solo bajar la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emanando hacia la atmósfera y que generan cada vez peores condiciones para la Tierra, sino también ver de qué manera los ecosistemas pueden ayudarnos a dar resiliencia y podemos detener el deterioro de estos ecosistemas y el deterioro de las pérdidas de vidas de otras especies y de posibilidades que nos da la naturaleza para vivir sobre la Tierra, desde el aire hasta tener agua, como veíamos recién. Es una conversación urgente de la que no nos podemos quedar abajo. Cuando vienen las COP son como unas semanas medio deprimentes, porque hablamos mucho de lo que vamos perdiendo, pero también son esas semanas en las que se pone la fe en la humanidad y en que la humanidad logre cosas mejores, pueda avanzar otro paso, tal vez de una manera más rápida, que permita asegurar para las futuras generaciones de personas, de animales, de hongos, de vegetales sobre la Tierra, la vida como la conocemos hasta ahora, que sin duda es un privilegio en esta galaxia. Nosotros nos vamos, pero estamos siempre conectados con ustedes a través de nuestras redes en Futuro 360 y nos vemos pronto.